El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este programa que tenemos no solo el gusto, sino nos sentimos muy contentos de saludar a un querido amigo, colega, como es el economista Otto Sonnenholzner-Speer. Además, ambos somos exalumnos del Colegio Alemán Humboldt, lo cual también nos hace ser parte de otro grupo en común, no solo de AER. Y lo saludamos desde Boston, desde una ciudad hermosa, una ciudad además histórica para la libertad de Estados Unidos y del mundo, mi querido presidente. Y no le digo presidente por presidente de Ecuador, por si acaso, sino que en AER todos los expresidentes de la institución nos decimos presidente, por si acaso la gente crea que estoy por si acaso va a creer que anda haciendo campaña anticipada. Exacto, por si acaso creen que y el CNE no quiera multar. ¿Cómo le va, mi Bien, querido? Presi, qué gusto tener esta oportunidad de conversar con usted hoy. Encantado de saludarlo y siempre a sus órdenes. Cuéntenos una cosa antes que nada. Hoy lo vemos ahí en una zona espectacular de Cambridge en Boston. Que es al frente de Boston, así es, cruzando el río Charles. Cruzando el río Charles, también histórico, donde vemos que el clima ya está muy ya benigno, ¿no? Ya puede estar... Mayo es un mes siempre especial, es un mes en donde uno no sabe con qué se va a encontrar cuando sale de la casa, pero va mejorando, sin duda siempre va mejorando en mayo el clima. Y hoy, véame, me tienen camiseta, con harto sol de frente, así que estoy un poquito achinado, porque tengo el sol encima. Y porque me toca salir de la casa para hacer la entrevista, porque está mi esposa estudiando, Presi, y ella está en MIT, entonces es un espacio pequeñito, así que no puedo hacerle bulla. Me toca venirme para acá. A ver, explíquenos eso, por favor. El economista Otto Sonnenholzner estudia una maestría ya la terminé, la semana pasada, ya la terminé. Felicitaciones. Gracias, ya terminé. Todavía no me han entregado la cartulina, Precio, así que apenas me la den para que me feliciten. Todavía no me dan la nota. Todavía no, pero va a haber una ceremonia, ¿no? Sí, es un evento acá muy importante, porque además unen a todas las escuelas de Harvard, hace un evento grande, siempre traen a alguien pues relevante a dar el discurso de graduación, y bueno, estamos listos. 25 de mayo es el evento, por eso no regreso antes a Ecuador, porque tenía por lo menos que quedarme a eso, y porque mis hijos tienen que terminar también el ciclo escolar, no los puedo sacar antes. Claro, no los va a sacar en el último mes, que entiendo que es ¿no? Correcto. Ahora, la maestría es en la escuela de government, ¿no? Claro, de gobierno. Harvard, que es la universidad más antigua de los Estados Unidos, fundada en 1636, tiene la escuela de pregrado, que es donde se estudian las carreras de tercer grado, digamos, que es la escuela más grande de Harvard, y luego tiene las distintas escuelas de posgrado, entre esas la de gobierno, que es en la que yo estoy, que es donde básicamente hay 4 tipos de estudiantes, si se quiere. Hay los que se están formando para ser tecnócratas, sobre todo en multilaterales, una formación muy técnica para trabajar, qué sé yo, en el Banco Mundial, en el BID, ¿verdad? Hay una formación muy amplia también para los líderes de las empresas, de las organizaciones no gubernamentales.
la gente que está con causas ambientales, causas sociales, temas de inclusión, son muy activos aquí. Hay una organización, hay una formación muy amplia también en seguridad, en políticas públicas de seguridad. Entonces tienes tú a miembros de las fuerzas de seguridad de distintos países, principalmente de Estados Unidos, de Israel, pero tienes aquí a altos oficiales de esas escuelas en las aulas. Y tienes también una parte importante del alumnado que son personas que se enfocan en liderazgo político. Entonces yo diría, aquí hay esas cuatro vertientes de estudio en la Escuela de Gobierno Kennedy, así se llama, de la Escuela de Universidad de Gobierno Harvard. John F. Kennedy, ¿no? Correcto, mejor conocida como la HKS, la Harvard Kennedy School. Ah, ya. Y aquí estamos terminando, como le decía, esta experiencia que la verdad le digo, me da hasta pena reconocerlo, pero yo cumplí 40 años acá. Ok. Y es difícil creer que uno se puede reconectar con el mundo académico después de tantos años, ¿no? Y además, Sí. hoy el tiempo pasa mucho más rápido en términos de los avances que logra la humanidad, y la universidad que yo conocí hasta el año 2006 que me gradué no tiene nada que ver con lo que hoy se utiliza, sobre todo en materia de herramientas, ¿no?, tecnológicas para fortalecer la pedagogía. Impresionante, estoy realmente impresionado. Esa ha sido una experiencia especial. Y le decía, yo estaba un poco reacio a venir porque de todos modos implica pues dejar paradas las responsabilidades laborales que tengo en Ecuador, mover Lógico. a toda la familia, es un año, pero bueno, la verdad, siempre con el apoyo de mi esposa, que se porta increíble, tomamos juntos la decisión y hoy le digo, cero arrepentimiento, todo lo contrario, más bien Todo lo contrario, recomendado, ¿no? recomendado, Más bien recomendado. una experiencia única, una universidad impresionante, la mejor universidad del mundo, la comunidad académica deslotada de otro nivel, pero principalmente salir un rato de la problemática en la que uno se encierra en el país, tanto en lo personal, Eso en estaba lo pensando, que privado, es salir de la problemática del país. Ah, pero no, pero pero no por, no no solo por en lo político. escaparle, no por escaparle, sino por tener otra ¿Mm? perspectiva. Y es necesario porque desgraciadamente nosotros en Ecuador estamos muy enfocados en broncas, bochinches, berrinches y problemas del pasado. Seguimos hablando de temas a superar que debieron haberse superado hace un siglo, ¿verdad? Infraestructura básica sanitaria, desnutrición, institucionalidad, independencia de las instituciones del Estado, tantas cosas que deberían de estar ya superadas. Sin embargo, seguimos dándole la vuelta a eso, ¿no? Seguimos un poco discutiendo sobre el pasado cuando acá permanentemente lo que se hace es proyectar el futuro. O sea, acá están viendo cómo se regula la inteligencia artificial, cómo se Claro, define el uso del espacio para la provisión de servicios satelitales. Están en otra discusión en otra discusión, y, totalmente. y creo que el Ecuador se merece también entrar en esas discusiones para poder tener una perspectiva que dé algo de esperanza, en mi opinión. Claro que sí. Porque acá los temas, con excepción del de la seguridad, que ha sido en los últimos 2 años, se ha Sí, vuelto pues el principal. sí. Pero el resto de temas los hablamos 20, 30 años. Sí, Y, en algunos avanzamos. Recuerde usted que por mucho tiempo, y fuimos juntos parte de esa lucha, nos tocó luchar por la libertad de expresión, por de defender expresión. la democracia, por defender la institucionalidad. Creo que en eso se avanzó, pero en cambio, mire el retroceso grave que hay en materia de inseguridad, no, muy preocupante, inédito, porque si bien es cierto, hay toda una ola delictiva en la región, un incremento de la violencia, sobre todo en América Latina. El caso del Ecuador sí se sale de todas las estadísticas, desgraciadamente. Es excepcionalmente grave. Es excepcionalmente grave. Ahora, siguiendo en la parte primero de qué hace Otto Sonnenhorner, digamos, en este año que se acaba de graduar de maestría en Harvard, pero también ha sido profesor. ¿Cómo es esas dos cosas? No, acá lo que hay es la figura del fellowship, así se llama, Fellowship. que Ok, traducido, porque no le mentiría si le digo que estoy a cargo de una cátedra, no estoy a cargo de una cátedra. Lo que hacemos los fellows es que somos invitados a la comunidad académica en función de nuestras experiencias. Y tenemos entonces el compromiso de compartir con la comunidad académica en general, no solo con los estudiantes, también con los profesores y otros miembros de la universidad, compartir nuestras experiencias, en mi caso, en materia de manejo de crisis. Esa ha sido un poco
en lo que me he enfocado y en decisiones que tuvieron que ver con la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, en lo que el Ecuador es una excepción en la región que ha logrado con éxito avanzar. Desgraciadamente, ese proceso no continuó, pero avanzar en ese sentido, que acá es considerado una de las decisiones ambientales y sociales más importantes, porque esos recursos hoy podrían estar sirviendo, desgraciadamente el gobierno no lo hace, pero podrían estar sirviendo para realmente atender temas sociales en vez de seguir quemando combustible. Entonces, ese ha Claro. sido un poco el tema. Acá la comunidad académica, cuando digo la comunidad académica no me refiero solo a Harvard, porque aquí en Cambridge y en Boston en general, usted sabe que esta es una ciudad académica por excelencia, que hay universidades de élite, De digamos, élite, la 1 y la 2 del mundo, uno al lado del otro, que es la Harvard y MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿no? Massachusetts. Pero Número además uno y dos. aquí está Tufts, que tiene la escuela Fletcher de Diplomacia y Derecho, que es una escuela de renombre mundial. Aquí está pues Boston College, Boston University, está Northeastern, está Babson, bueno, Holy Cross a 30 minutos. Aquí lo que más hay son buenas universidades. Entonces ese tema de la comunidad académica se hace más amplio Claro. y uno coopera, contribuye y participa de otras instituciones académicas también. Eso me ha encantado porque me parece que esa es la mejor forma. El O sea que conocimiento tiene que compartirse. la comunidad académica interactúa entre las Sí, diferentes universidades. de hecho uno puede tomar clases en cualquiera, al menos en las universidades que están del lado de acá de Cambridge. Por ejemplo, en MIT uno puede tomar cursos, en Tufts uno puede tomar cursos. Y vienen de todas las universidades con límite y con ciertas restricciones, pero súper interesante porque se vuelve un tema mucho más amplio. Y como te decía, el conocimiento está para ser difundido. Y creo que esa es la mejor forma de hacerlo, sin celos entre las instituciones, sino más bien con mucha apertura. Incluso en Boston estaba recordando de tan potente es la comunidad académica, que también en artes, ¿no? Por ejemplo, en música está Berkeley, este Ah, famoso claro, instituto claro, claro. de música y Como, de arte, ¿no? como dato curioso, ahí se han graduado grandes artistas exitosos latinoamericanos, empezando por Juan Luis Guerra, para que usted Así sepa. es, así, Increíble. ¿no? En Sí. Berkeley. Y Ah, ya, me imagino. cada vez que hay un concierto, que yo no he Ajá. tenido la oportunidad de ir a muchos, pero a los que he ido, siempre les dan, así como en Ecuador tenemos esta política de darle a un artista local el antetelón, digamos, que lo pongan de telonero, ¿ya? Sí, Acá se lo dan a los estudiantes de Berkeley casi siempre. Entonces hacen de teloneros de grandes artistas permanentemente. Me parece un dato chévere. la verdad es que me parece súper chévere y súper propio de estas escuelas, ¿no? En la que van sacando y es dinámico que salgan nuevos talentos. Eso a Así es, nivel no solo de Estados Unidos, sino mundial. Ahora, así es. esta experiencia fue una decisión, como bien nos decía Otto, con esposa, con Claudia y con tus tres hijos. ¿Cómo hiciste para que entren en el colegio, si venían del colegio alemán de acá, Sí, no fue fácil. de Primero, Guayaquil? impresionado con la calidad de las escuelas públicas acá, eh, porque tú sabes que en Estados Unidos eso no siempre está garantizado, desgraciadamente. Así Es es. decir, en Alemania, en Europa, principalmente en los países más al norte de Europa, eso en el 90% de los casos no es duda, que lo público es lo mejor y que uno va a la escuela pública. Pero aquí, a veces, inclusive, por ejemplo, en Boston no son tan buenas como en Cambridge, ¿verdad? Entonces, aquí mis hijos van al colegio alemán, efectivamente en Ecuador. Quise meterlos al colegio alemán de acá, pero eh, te soy sincero, me pareció exageradamente caro y porque es privado, y entraron a una escuela pública bilingüe en la que en un año los han nivelado en inglés y si se quedarían aquí ya podrían estudiar en inglés. Impresionante, impresionante. Impresionante. El nivel de calidad de la educación sana envidia. Yo siempre digo, eso es lo que el Ecuador Pública, pública, para, digámoslo claro, es gratuita, pues, ¿no? gratuita, 100% Sí. gratuita, con algunos temas que creo se pueden aplicar en Ecuador. Por ejemplo, incluye el almuerzo, la escuela, ya, totalmente gratis. Y creo que eso sería un gran alivio. Yo siempre, disculpe que me meta en temas políticos, pero siempre No, pienso que no, como nuestros recursos son escasos, hay que destinarlos a lo correcto. Entonces, claro. hoy hay recursos, como le decía, todavía aproximadamente 3.000 millones de dólares que se van en subsidios a los combustibles. Y la excusa para mantenerlos es porque el impacto de quitar esos subsidios sería grave en la sociedad, digamos. Es decir, mucha gente habla de encarecimiento, etcétera. Entonces, de inflación, etcétera.
Entonces lo que yo digo es, no es de quitárselo a la gente, es de dárselo mejor a la gente. Por ejemplo, incluir transporte público gratuito y, y 2 comidas al menos en las escuelas públicas, para que los padres sepan que sus hijos están bien, que no les falta alimento y estén tranquilos, para que sus padres sepan que sus hijos van a llegar al colegio eh, porque tienen para subirse en el transporte público. Muchos estudiantes en Ecuador no tienen para movilizarse, esa es la verdad, y eso se termina convirtiendo en un problema de inclusión académica. Entonces, creo que el Ecuador tiene que tener un serio debate respecto, no a ofrecer cosas que después nadie le dice cómo se pagan, sino a cómo reutilizar o reubicar los recursos que son escasos, pero que hay que utilizarlos de la forma correcta, en mi opinión. Algo se hizo, desgraciadamente, como te decía, eso se detuvo, pero creo que es algo que se debe discutir, por lo menos. Creo que es algo que se debe discutir. Es que claro, porque sí se invierte cientos de millones al año en educación. Miles, Cientos, casi miles, más de 3.000. así, ¿no? Sí. Y Ya, más educación superior un poquito más. o sea, y ese dinero realmente no tiene ningún, o casi nada O sea, creo que hay excepciones muy buenas, creo que en el Ecuador hay buenas escuelas públicas aún, pero por ejemplo en Guayaquil ya casi no. En Cuenca sí, en Quito hay eh, en Guayaquil ya universidades, casi no. claro, universidades públicas de primera, la ESPOL, sin duda, La SPOL. de primera. Entonces, ¿qué te dice eso? Que sí se puede, que sí hemos podido. El problema es que no hemos logrado estandarizar esa calidad de la educación. Y el otro problema es que el país, en mi opinión, necesita una discusión respecto a una nueva política de pedagogía. Es decir, no se ha discutido cuál es el modelo pedagógico del país en mucho tiempo. Quizás los únicos presidentes que tuvieron la visión de hacerlo en su momento fueron García Moreno y Alfaro Moreno y Alfaro y Eloy Eloy Alfaro. Alfaro. Eloy Alfaro, pero Alfaro es el dirigente Alfaro Moreno, el presidente de Barcelona. Claro. Eloy Alfaro y García Moreno fueron los únicos que tuvieron una visión de un poco diseñar una política pedagógica en el país. ¿Ya? Independientemente si estabas de acuerdo o no, tuvieron esa iniciativa de darle un orden a la pedagogía, un norte. Me parece que eso está faltando en el Ecuador, en mi opinión. Creo que más allá de la inversión en recursos, aquí hace falta una inversión en definir un claro currículum, un claro plan pedagógico que nos ponga a la vanguardia en el país. Y creo que los profesores ecuatorianos están en capacidad de hacerlo si les Yo también brindamos creo. las herramientas que necesitan. Tampoco les Yo puedes también pedir creo. que hagan milagros, pero si les brindas las herramientas, creo que lo pueden hacer. Antes de ir a la primera pausa, una consulta. Es increíble. Pensaba mientras veía a Otto, está la Universidad de Harvard, un parque público. Con el celular eh, y nadie me va a robar, dice. exacto, nadie va a robar el Uno que solo, celular. O sea. claro, claro. Bueno, no sabemos, no me eche malilla, presidente. No, pero Cuidado, allá no pasa cuidado, casi eso. cuidado, no sale mal la cuña. Claro, pero de acuerdo. Pero es algo que no está en la percepción de Sí, la gente, ¿no? verá que estoy preocupado porque uno, desgraciadamente en Ecuador, y hoy más que antes, vive permanentemente en este estado de alerta. Eso Sí, evidentemente no es saludable. Eso genera una tensión, una angustia, una preocupación que afecta a tu salud. ¿Ya? así es. Aquí yo vivo una vida sencilla, de estudiante literalmente, vivo en un departamento estudiantil, eh, Que se lo pero proporciona a la universidad, ¿no? sí, pero es una vida en paz. En Entonces tú te das paz. cuenta, sí, evidentemente yo en Ecuador quizás tengo ciertas facilidades, pero cualquier ser humano con 2 dedos de frente cambiaría esas facilidades por vivir tranquilo, por vivir en Claro. paz. Y creo que eso no tiene precio y creo que hoy en día es la principal preocupación y debería de ser la prioridad número uno de todas las autoridades del país, restablecer la paz en el Ecuador. Así no se puede vivir. Nada prospera, nada avanza, todo se detiene, todo se posterga, desgraciadamente. Claro. Además, tienen transporte público, el famoso, los buses, el famoso T de Sí, sí, Boston. sí. Usted es como bostonian, ¿ah? Casi bostonian es usted. Claro, estuve un semestre allá Ya, chévere. en Bentley College y Muy bueno también. sí, Muy bueno. muy Sí. bueno. Y luego me transferí a Carolina del Sur, pero la verdad que es una ciudad fabulosa. Y Le diría otra, que se ha convertido en mi ciudad favorita en los Estados Unidos. es que es diferente además. Sí, No es una ciudad, más parecido a la vida europea un poco.
Es más parecido a la vida europea. Sí, Mm. es un muy buen punto. Mm. Ahora, dentro de Harvard, ¿no se ha encontrado a Maguad por ahí? Da pues una clase de negociación sobre el acuerdo de paz con el Perú y la da en las distintas escuelas, la da en Derecho, la da en la de Gobierno y la da en la de Negocios, me parece. Ahí tiene 22 años, 23 años, él es alumni de Harvard también. Claro, él hizo maestría después de su Hizo alcaldía, ¿no? maestría, no, antes de la alcaldía, después Antes de la alcaldía. de su diputación, después de su diputación. Ok, pensé que había sido después de la alcaldía, ok. Sí. Y es profesor Por en ahí todo anda, caso. no es profesor, es parte del centro de negociación. Ya, El caso de la negociación de la paz con el Perú es un caso de estudio aquí en la universidad. Más allá de la polémica que eso nos representa a los ecuatorianos, porque evidentemente siempre será polémico, que siempre será polémico. todos crecimos con un mapa que nos mostraba un Ecuador 3 veces más grande en la pared de la Claro, escuela, pues usted también, ¿no? Sí. todo, así y de pronto quedó así. Claro, entonces Claro, evidentemente que está en nuestro ADN, al menos de los que somos mayores, está en nuestro ADN esa polémica, pero acá es considerado que al final del día sí lo es la resolución de un conflicto de más de un siglo y además el último conflicto bélico entre países en el continente. Entonces es considerado un caso de estudio y evidentemente él es aquí parte de la enseñanza de ese caso. de ese centro de negociación. Entiendo Claro, que sí, entiendo que sí. No estoy tan sí, seguro, pero así un poco lo he percibido, si se quiere. Ahora, claro. no hay mucho ecuatoriano acá. ¿Sabes qué hay que me entusiasma mucho? ¿Qué hay ahí? Los ecuatorianos que hay son ya primera generación nacida acá, son hijos de migrantes, pues Así, ¿no? sí, vinieron en situaciones muy difíciles sus padres y hoy sus hijos están en Harvard. Y esa es un poco la representación máxima del sueño americano, ¿no? O sea, Claro, viniste arriesgando tu vida, buscando esperanza y una generación después tus hijos están en la mejor universidad del mundo. Hay dos chicos, o tres si no me equivoco así, que frecuentemente me escriben y conversamos del país, porque evidentemente Ecuador sigue siendo su país en su corazón, lo llevan en la sangre, y pues querían tener contacto y hemos contactado. Y hay una ecuatoriana también acá de Cuenca que está en mi grupo que se va a graduar conmigo. Y ahora vienen dos más, de la maestría. sí, porque me he puesto como propósito que tengamos presencia ecuatoriana acá, pues express. Entonces estoy ya Me parece una gran cosa. entusiasmando a la gente, así que viene ahora para acá un par de ecuatorianos más, entre esos, bueno, no, que él se lo cuente mejor, no, dejémoslo ahí, pero Ya, un lo amigo en dejamos. común, sí, un Un amigo en amigo común, como ya, que él lo anuncie. Bueno, es vamos a mejor. la pausa y volvemos inmediatamente con nuestro querido amigo y figura pública, pero antes que nada una gran persona, el Gracias, economista pues, Otto igualmente. Sonnenholner Sper. Hacemos la pausa y regresamos. Muy amables, continuamos en el personaje del viernes, nosotros acá en Guayaquil, Ecuador. Allá está en Boston nuestro amigo Otto Sonnenholner, a propósito, ex vicepresidente de la República. Y queríamos pedirle a ver si, no sé si podemos virar un poquito la cámara y ver una vista ahí Claro, de ¿cómo pronto de no? Cambridge. ¿Cómo no? Claro, bueno, primero, Porque, le enseño Cambridge, está del lado de acá, ¿no? Estas son las casas de los ajá, estudiantes de pregrado. Son ok. distintas residencias, no sé si las ves esas de Sí, ladrillos, sí, las de hasta allá, ladrillo, ¿verdad? muy Ahí viven, característica de esa zona. ahí viven la mayoría de los estudiantes de pregrado. Ese edificio de hormigón feísimo que usted ve allá altísimo, ¿sí ve? Ajá, ahí Ahí se vive ve. ahí vive su pana. Ahí vive usted. Claro, vivo como en la Rusia comunista, más o menos. Bueno, Todos ahí y, metidos. y acá tiene usted el río Charles, del otro lado Boston, ahí al frente tiene la Ahí está el escuela de río negocios, Charles. tiene la escuela de negocios de Harvard ahí al frente. O Y sea, este es está el del otro puente, lado de la escuela de negocios, claro, esa está en Boston, esa no está en en Boston. Cambridge. La Business School, que es la escuela más grande de posgrado que ellos tienen. El río Ajá. Charles, donde, pues como usted sabe, es famosa la práctica de la yola. Aquí De pasan la Yola. permanentemente Hacen unas entrenando. competencias brutales. Y ese es uno de los puentes más icónicos de esta zona, que es el puente que conecta Harvard originalmente con Boston. No es el puente de Harvard, le dicen, se llama John Wilkes Bridge. John Wicks, y tiene años, ¿no? O sea, digamos, Sí, sí, le mentiría sí, si le pongo una fecha, déjeme el deber, pero
sin duda es uno de Claro, los íconos de esta zona, es decir, es una de las estampas de Boston. Así que esta linda qué ciudad y está el bonita, tour. gracias, Está, gracias por ese tour. estamos como Freddy Ehlers en sus buenos tiempos. Exacto, de la televisión, de la Claro, TV. Esto es lo mejor de la TV, decía Freddy Eller, ¿se acuerda? claro, claro. Por eso que Falta, pasaba viajando. Sí, enseñaba, era pasaba, bonito. estaba feliz. En esa época no había internet, nada. Usted y yo teníamos que esperar a que el Señor nos muestre el mundo del Amazonas. Y es que, claro, en esa época no, ¿verdad? No había internet, ni Nada, celulares, ni nada. Había que esperar que el Señor prenda la pantalla y nos diga dónde estaba para conocer otros lugares del planeta. Pero bueno, Sí, 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 sí. así es como avanza la vida. Y toda la vida, la tecnología. Hablando Así de es. eso, ¿qué avance principal ha visto Otto Sonnenholder que se pueda traer a Ecuador? Por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo creo que Hablamos, ese es el tema hoy, sin duda. Ese es el tema. Porque eso ya, representa A ver, ¿qué representa la inteligencia artificial? Y hoy en día tenemos esta sensación de que la tecnología avanza mucho más rápido que antes. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de procesar información mucho más rápida que antes. Entonces, usted y su padre y su abuelo ajá, tecnológicamente no vieron mayores cambios. Quizás vieron a la televisión pasar de blanco y negro a color y al teléfono pasar de analógico a digital, pero eso en 40 años, ¿me explico? En los últimos 15 años o 20 años hemos visto, o sea, cosas que, como usted sabe, quizás cuando éramos muchachos parecían de ciencia ficción, o sea, videollamadas, internet, drones, cosas que tú dices, pues, ¿qué es esto? sí, Y, esto y, cambió cada, totalmente. y cada vez con más velocidad. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad de procesar información. Entonces, inclusive en salud, vea usted lo de las vacunas, lo que provocó el COVID es que por la emergencia nos atrevamos a probar alternativas en desarrollo de biomedicina y hoy ya en base a ese tipo de vacunas están desarrollando vacunas para el cáncer de páncreas que han tenido pruebas exitosas recientemente. Pero eso, ¿Y en, inclusive y la en del dónde COVID, lo hicieron? Porque vi que ya en Estados Unidos, ¿no? creo que sí, no estoy seguro. Sí, Pero lo que le decía es que en el pasado nos agarraba una pandemia y hasta que llegue la vacuna hubiésemos necesitado por lo menos 5 o 10 años porque había que procesar toda esa información. Hoy, claro. gracias a la velocidad de ese procesamiento, pues lo consiguieron en 6 meses. Entonces, y así está pasando con todo. Entonces, ahora entra la inteligencia artificial, que en mi opinión es un acelerador adicional, pero exponencial de esa velocidad de procesamiento de información. Entonces, representa como todo riesgos, pero también oportunidades. Los riesgos de que muchos empleos se van a ver afectados, sin duda, porque esto reemplaza a los seres humanos casi en su totalidad en un sinnúmero de labores, ¿verdad? O sea, es La decir, verdad que, claro, reemplaza a, a muchísimas profesiones, ¿no? muchas. Entonces, pero es una herramienta muy potente, ¿ya? Y lo importante, y le digo, ¿y dónde está la oportunidad? Es que no es una herramienta costosa, es de fácil acceso. Eso significa que un país como el nuestro, sin la necesidad de invertir grandes recursos, podría potenciar el uso de esas aplicaciones en función de sus necesidades o sus proyectos. Entonces, un poco, en mi opinión, se nivela la cancha. ¿Por qué? Porque antes, ¿cuál era la gran diferencia entre los países desarrollados y los países como el nuestro con dificultades de desarrollo? Que las grandes obras de infraestructura que se necesitaban para sentir un cambio tenían un costo que nosotros no podíamos pagar. Digo usted, generación de energía nuclear, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso tenía un costo que nosotros no podíamos pagar. Pero agregar inteligencia artificial a nuestras actividades productivas, a nuestras actividades pedagógicas, a nuestro sistema de salud, por ejemplo, el diagnóstico de imágenes con inteligencia artificial, incrementa la certeza de un diagnóstico en un 99%. Entonces, sobre todo para diagnósticos oncológicos, para la detección del cáncer. Entonces ahí hay unos avances importantes. Espectaculares, ¿Qué le cuesta a un claro. hospital introducir esa tecnología, por ejemplo, en tema de imágenes, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial? 5.000, $10.000. O sea, no es una cosa que esté fuera de las posibilidades. Entonces, me parece a mí que la oportunidad está en que difícilmente nos podríamos quedar fuera de ese desarrollo. Y creo que hay que ya empezar a hablar de esto
de su regulación y también de la preparación de la gente que estamos formando para que sepan sacarle el máximo provecho a esto, sin tenerle miedo. Porque mucha gente, por ejemplo, aquí en la universidad está preocupada del plagio en el uso de la inteligencia artificial. Tú le Ajá, pides a así es. ChatGPT, digo, a mí me tocó recién ver funcionar eso porque al principio de este año no lo había, pero los últimos 2 meses que lo tenemos lo he visto en función y me parece que es el equivalente a una calculadora. No te hace el trabajo porque no te lo va a hacer bien y tú necesitas aún la comprensión de lo que estás desarrollando para poderlo analizar y poder argumentar, pero sí te ayuda, es como tener una calculadora en donde tienes que conocer la fórmula, el razonamiento, Para poder te ayuda un montón. usarla. Sí, es como tener un asistente permanente. Yo estoy impresionado, parece mentira, es de ciencia ficción. Y lo otro, que es otro riesgo, y quiero O decirlo porque sea, esto ya toca. solo para una idea, me dice que esto, el Alexa y estos quedan, pero ¿se acuerda que había ese No, nada, asistente nada. Alexa que no Y tiene esto, que ver? y esto está en pañales. Está comenzando. Está en pañales y es brutal. O sea que el crecimiento, además, se autoeduca. Entonces, el crecimiento que tiene con cada interacción es incalculable. Va autoeducándose. Ah, ya. Impresionante. Entonces, lo que decía el otro riesgo, y este sí es grave, sobre todo porque eh, los seres humanos somos muy vulnerables a recibir y aceptar las noticias falsas. Hoy estas tecnologías permiten copiar exactamente las voces, las imágenes, los rostros. Entonces creo que vamos a tener muy pronto una ola de videos falsos. Cuidado, presidente, me lo meten en algún problema marital a usted con un video falso, una Ah, grabación. puchicas, sería fatal, imagínense. Pero le digo, Como es eso que estaban posible. sacando hace poco de Trump y de otras personas y era de inventado, eso. Es, Sí. es posible y la diferencia es casi imperceptible. Entonces eso sí es grave. Eso es muy Oiga, grave. Esas imagínense que cosas hay me que saquen regularlas. a mí visitándolo en Boston y yéndome de Claro, fiesta. Imagínense. claro. Acá viviendo la vida de estudiante, usted De no, pues. estudiante de pregrado. Entonces agarran una imagen suya y lo Ajá. hacen hablar, caminar, pasear, todo, increíble, increíble, sin que usted, es casi Y se imperceptible, ve, ¿no? eso Es es casi decir, casi imperceptible y eso perceptible. evidentemente irá exponencialmente siendo cada vez más perfecto, hasta que llegue el punto en que ni usted pueda diferenciar si es o no es usted, y eso sí es grave y merece, en mi opinión, mucha atención en materia de regulación, mucha atención en materia de regulación. Y creo, Regulación y en la creo que lo vamos parte a, sí, y de creo que lo vamos a ver, telecomunicaciones. sí, y creo que lo vamos a ver eh, muy activo en las próximas campañas políticas, desgraciadamente, en donde de por sí ya hay mucha calumnia, mucho ataque, mucha difamación. Creo que ese es el lado, si se quiere, negativo, riesgoso, uno de los lados riesgosos de esta tecnología. Hablemos de campañas, porque todo el mundo quiere preguntarle si Ya usted sabe, ¿para qué me pregunte? Ya sabe lo que le voy a responder. ya bueno, pero es que la gente quiere preguntar, dice, bueno, ¿quiénes van a ser candidatos? Aquí además nos pasamos en Ecuador hablando de estas elecciones. Sí, o sea, lo primero es creer que un individuo, porque ya, si usted está en un proyecto político que Sí, considera que un individuo es indispensable o más importante que las ideas que se profesan, está en el proyecto equivocado. Me explico. Yo creo que sí. aquí hay que construir algo, y es mi opinión, y siempre la ha sido, y en eso ha sido coherente. Hay que construir un proyecto que se base en principios, en objetivos comunes, y no tanto en ideologías, mucho menos en individuos. Pues las personas somos pasajeras y ya el caudillismo, el culto a la imagen ya nos ha hecho demasiado daño como sociedad. Yo creo que otras sociedades lo superaron con éxito, aprendieron la lección. Creo que Europa aprendió la lección del fascismo. Eh, Rusia más o menos la del comunismo, más o menos, pero Más o más o menos, sí. menos. Sí. Pero nosotros no hemos aprendido. Seguimos sumidos en un continente de un populismo autoritario, caudillista, en donde rendimos culto a la imagen, en donde creemos que hay salvadores, y pues si seguimos creyendo en eso, difícilmente vamos a avanzar. Entonces, ¿en qué estoy? Estoy tratando de lograr coaliciones en ese sentido, que luego sean esas coaliciones las que determinen quién es la persona que puede tener las mejores posibilidades para enfrentar una campaña electoral. Pero siempre desde la posición del desprendimiento, usted me conoce, siempre desde la posición Sí, yo lo de que conozco. uno va al último. O sea, esto se trata de cómo le damos camino al país, no de cómo uno llega a ser eh, cualquier cosa. No se trata de cómo se le da, esto se trata de cómo se le da un camino al país. Y eso solo se logra
con un esfuerzo colectivo que reconozca que es un camino difícil, que es un camino de esfuerzo, de sacrificio, pero que es un camino posible, que es un camino posible y que tenemos que empezarlo a transitar. Así que en eso estoy, mucha expectativa de lo que ocurra en estos días con el juicio político con el al juicio presidente. político. Sí, expectativa en el sentido de que eso cambiaría mucho las cosas, a pesar de que la sucesión es clara y que debería de continuar, si es que es el caso, el vicepresidente de la Si es que República, fuese el caso, claro. pero como el caso también podría ser la muerte cruzada, eso movería todo. Desgraciadamente digo, porque quisiera en lo personal tener más tiempo para hacer bien las cosas. Dentro de eso hay posibles precandidatos, ya la gente pues comienza a hablar de precandidatos. En este caso, ratifica Otto Sonnenholner que antes de la candidatura o de las candidaturas deben estar el Sí, proyecto, ¿no? así es. Y sobre La visión, el acuerdo, y el el equipo, porque equipo. esto no Ok. se hace solo, esto no se hace solo, es imposible hacerlo solo. Entonces, si es que eso se logra, que no es fácil, no es fácil porque desafía un montón de, de creencias preexistentes del manejo de la política en el país, inclusive en generaciones más jóvenes, que son con las que estoy hablando. Hay como una creencia que la política es como siempre ha sido, y yo creo que justamente no, que la política tiene que ser distinta porque hay que cambiar las cosas. Si queremos hacer lo mismo, pues para eso Claro, ni nos no, no. metamos. Esa es Entonces, verdad. entonces, en eso estamos, pero la verdad, como le digo, con paciencia, este año ha sido muy importante para pensar en proyectos que puedan servir en el Ecuador. También mi experiencia me permite saber qué puede funcionar y no perder el tiempo en las cosas que sé que van a ser quizás más complejas. Entonces, y a eso le he dedicado mucho tiempo en este año de reflexión política, pero también de reflexión respecto a mi vida en lo personal también. Así que, como le digo, ha sido un año Claro. especial en muchos sentidos, en muchos sentidos. Y Es que hasta para por estar con la supuesto, familia. hasta para estar con... Y ojalá hubiesen sido dos, ojalá. Pero bueno, ya está eso. Claro, claro, es que es cierto. Bueno, para los chicos, Para esto es una todos, así. experiencia inolvidable para Maravilloso. ustedes también, pero los chicos cuando tengan 40 o 50 años van a decir, ese año con mi Oiga, si papá vinieron a regañadientes y ahora no y se mi quieren ir. mamá, ya no se quieren ir. Claro, vinieron a regañadientes y ahora están que cuentan los días, pero con pena, como diciendo, no sé, porque han hecho amigos aquí. Y también, como le digo, o sea, vivimos una vida sencilla, Ajá, por elección realmente, pues usted sabe que yo soy así, así eh, es, de pero naturaleza, sí. es una vida llena de paz, de una convivencia sana, familiar, en donde también los estoy educando, pues, pese a que laven ropa, a que ordenen, a que cocinen, tienen que aprender. Ayuden a lavar platos, lo que aquí Claro, no hacen. claro, claro. Bueno, en la condición privilegiada que tenemos, evidentemente, ¿no? Entonces creo que Así es es. importante que los chicos sepan que eso es eso, una excepción, no la regla, y que hay que estar listos para lo que la vida te traiga, pero sobre todo hay que saber cómo es la vida real para poder tener empatía y comprender la situación de los demás. Creo que eso es lo más importante siempre. Pero por Entonces, supuesto. Y doña, tener aquí una vida así de sencilla, de movilizarte en transporte público o andar en bicicleta. A mí me sirvió mucho de niño eso y de estudiante de joven, me marcó mucho, me ayudó a entender qué es lo en, que realmente importa. en Alemania. Sí, me marcó para bien, me enseñó que, como dicen siempre, rico no es el que tiene, sino el que menos necesita. Así es, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y usted sabe, Y esa frase no se la enseñó don Ramón, ¿o sí? no, mi mamá es más de Ah, esa ya. línea. Ah, ya. Doña Elena. Don Ramón no es de lujo, pero usted sabe que le encanta promocionar el arte y la cultura. Y Sí, pues entonces, sí, 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 bastante. y entonces él sí necesita, pero no para él, sino para ese oficio, digamos. Claro, para la parte cultural y de arte Y y a eso eso, él tiene 20 cuesta. años dedicándole su vida a eso. Y bueno, esa fue una elección de él que yo la respeto y la aprecio mucho. Claro, además es una maravilla lo que tiene ahí en la vida Daule. Oiga, Mi mamá es la predicadora de la austeridad como forma de vida. Mi mamá nos inculcó de chiquitos, por ejemplo, la frase máxima era que la ropa cara es para la gente fea, ¿sí saben? así, ¿no? Claro. Esa Mamá, es buena.
Ese es genial, Cómprame ese terno, dice que uno lo invitan de pelado a las quinceañeras y a las compartíamos. quinceañeras. Nosotros somos 4 hermanos varones, compartíamos pues la ropa los 4. Y cuando le pedías a mi mamá algo, porque ya estaba pues en harapos, usted sabe que usen Ya 4 el terno, personas lo mismo. claro, no Claro, pueden estar compartiendo el terno, la camisa todo el claro. tiempo. Entonces, mamá, ese compro. No, mijito, usted no se preocupe. Usted no lo necesita, dice, porque la ropa cara es para la gente fea. Me parece genial, una Ya frase, sabe, pues. pero Ya para sabe, pues. tomarla oiga, genial, doña Elena. Oiga, a propósito es el Día de la Madre, este fin de No me ha semana, dicho, o sea, pero el domingo, no es hoy. el Ya domingo, me hace el asustar, domingo. pues. No, este fin de semana. Pero es que digo porque, a Pero ver, acá creo que no, en Ecuador. Es que hay como que cada en país tiene su Ecuador, fecha, ¿no? sí, en Estados Unidos es otra fecha, no sé Ujú. Sí. realmente, pero en España fue el domingo pasado. Vio, deberían de ponerse de acuerdo. Oye. Sí, y en Argentina una vez me tocó estar de vacaciones con mis hijas y era en octubre y no se ponen Ya, de acuerdo. ya. Entonces, esta semana es acá en Ecuador. ¿Cómo va a pasar? Bueno, con doña Claudia, con su En esposa, pero familia. en familia. Claudia que vino como siempre, apoyando mis decisiones, a pesar de que ella tiene también su trabajo, su profesión, sus responsabilidades. Claro, Ella es una profesional exitosa y además una gran gestora ambiental, exactamente. con mucho éxito en la pedagogía ambiental, pero la verdad es que ella también aprovechó y entró a un posgrado aquí en MIT. Entonces ella está todavía un semestre más, pero ya a distancia. Nos vamos a regresar, ella va a estar a distancia, pero aprovechó que estábamos acá y está haciendo un posgrado en sostenibilidad también. Así que Ah, ya, eh, o sea, dentro de la sí, línea de ella, en sí, sostenibilidad, está lo que a ella le gusta, súper contenta. De hecho, como le dije, tuve que salir de la casa porque ella está ahorita estudiando. haciendo tareas y pues no la quería distraer. Así que, pero salió mejor, ¿verdad? Estando aquí al aire libre. Salió fabuloso estando al aire libre. A propósito, ya googleé, espero que más adelante con la inteligencia artificial esto sea más fácil todavía. Dice, el puente John W. Wicks Ajá, es un puente peatonal, no sabía eso. peatonal, peatonal. Sí. Es peatonal, ¿no? Está entre 2 puentes de vehículos, pero este es el peatonal. Conecta Harvard Business School con Harvard. Ah, aquí está, y dice que se inauguró en 1927, ya va para 100 años, ¿Ya? para transportar el tráfico peatonal entre el recién construido en esa época La campus escuela de negocios. de negocios, Alstom, Claro. Correcto, y su antiguo hogar, que es donde usted está del lado allá, el campus tradicional de Harvard en Cambridge. correcto. Ahí está, Presi, listo. Veo Ahí que está, ya no hay que quedarse con la duda de nada. de nada, uno va directo al... Todo es bueno, pero por el otro lado a uno también lo pone como que conectado todo el tiempo, ¿no? Ya, La pero verdad, presidente, ¿no? y usted mencionó un tema en el que tenemos otra coincidencia, que es el hecho de que fuimos al colegio alemán. El Así colegio es. alemán siempre, toda la vida en su modelo pedagógico, rechazó la pedagogía memorística, siempre la rechazó, La rechazó totalmente. siempre. Yo soy muy malo para las fechas, muy malo para los nombres, muy malo para la memoria, pero Uh como que -huh. tuvo visión de futuro porque se dedicó en aplicar una pedagogía que fortalece la capacidad de razonamiento, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Entonces, hoy que la información está a un clic de distancia, tú no necesitas memorizarla, necesitas tener la capacidad de procesarla, ¿verdad? Para utilizarla adecuadamente. Y esa es la pedagogía que demanda el mundo de hoy. Esa Eh, escuela, esa esa escuela escuela, de recíteme de memoria el verso, eso no sirve para nada en el mundo de hoy. para nada. Igual en matemáticas. ¿Se acuerda que en el colegio alemán no es que le Por decían, aproximación, por estimación, siempre así. uh -huh, no Siempre se, así. apréndase los 8, no sé cuántos casos de, ¿se acuerda de factorización? Eso no lo enseñaban en el colegio No, alemán así. no. Siempre te enseñan Sino, la lógica de las cosas. Y eso es lo que me ha servido a mí poder fácilmente reinsertarme en la vida académica, porque después de 15 años de haber estado desconectado de la universidad, yo fui hasta el 2008, fui profesor en la Católica de Guayaquil, pero de ahí ya no volví a activarme en la academia. ajá, Lo único que me permitió rápidamente volver a entrar, matemáticas, estadística, econometría, cosas que yo no había visto hace 15 años. 15 años. Pero como aprendiste no de memoria, sino aprendiste
a interpretar las cosas, a resolver los problemas, se te hace fácil volverte a reconectar. Así que, como digo, esa es la pedagogía que se necesita. Claro, claro, realmente interesantísimo. Y para culminar, no quitarle más tiempo, más bien pregunto lo siguiente, los contactos que se pueden hacer en Harvard y en una comunidad académica, como acaba de manifestarnos hace poco, presidente, usted dice, está Tufts, está Boston University, todos tienen Sí, sus escuelas, además, está sí. Northeastern, Todos, todos, todos tienen sus escuelas todos tienen sus de posgrado, especializaciones, así es todo. así es, Boston College, etcétera. Los contactos no solo con profesores, sino que debe haber alumnos. La otra vez conversábamos, por Increíble, ejemplo, que increíble. estaba Sí. un presidente de Costa Rica, creo Está que sí, aquí ¿no? Carlos Alvarado. Carlos Carlos Alvarado, que Alvarado. era uno de los también, bueno, en mi caso tengo la ventaja que los conocía la mayoría, entonces tenemos relación, digamos, y pues coincidimos y frecuentamos, almorzamos. A la mayoría de los de América Latina. Viene mucho también Iván Duque, viene a dar charlas con mucha Iván Duque. frecuencia. Sí, pero más allá de quienes están aquí y son parte de la comunidad académica, también los compañeros son gente de unos logros en la vida impresionantes, ¿no? Claro, si están aquí es porque algo importante han hecho Por en la algo vida. importante, claro, no Y, por y, gusto. claro, es gente con una trayectoria de verdad muy buena y evidentemente, y en la misma línea, la información que uno aquí recibe, académica, quizás está disponible para todos en cualquier lugar del mundo. Entonces hoy eso acerca el conocimiento a todas las escuelas del mundo, ¿verdad? La diferencia de esta universidad es que han creado bueno, primero que la clase te la da el que escribió el libro, ¿no? Eso ya es bastante. Pero segundo, Claro, eso ya es como, puchica, aquí tengo esta eminencia. han creado un entorno en la comunidad con los estudiantes, con los fellows, que es realmente especial, porque es gente con causas muy potentes, con logros grandes en su vida, con una trayectoria importante. Entonces es gente que se suma aquí a discutir los problemas, digamos, que muchos los compartimos, los problemas que tenemos que enfrentar. Y eso hay que tomarse el tiempo para hacer eso. De hecho, con mi esposa conversábamos y decíamos, porque ella siente lo mismo, y decíamos, ¿cómo hacemos para no desconectarnos de esta perspectiva? Porque Claro, uno regresa al Ecuador y se pone de nuevo así. Claro, con aquí, como claro. Entonces, sí, caballos. cómo hacemos para girar la cabeza y darnos cuenta cómo mantenemos la conexión? Y estamos en eso porque no es fácil, porque uno ya entra de nuevo en sus problemas en el día a día y pierde esa capacidad, lamentablemente. Pero bueno, tengo entre los desafíos es mantener esa actividad, esa conexión con esta Esa perspectiva. conexión. Me parece un extraordinario desafío. La parte ambiental se me olvidó preguntar a propósito de Claudia, de su esposa, y de usted, porque usted también es un convencido del tema de la preservación del medio ambiente. Es que ¿Cómo combinar? no es un Sí, tema de ideología, sino de supervivencia. correcto. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Así, Ahora, así. ¿cómo combina el tema medioambiental con la parte de los recursos que necesita el país, por ejemplo, en minería o O en sea, la pesca? hablemos de minería. De minería. Bueno, primero en la pesca, el Ecuador tiene la actividad, en este caso acuícola, no pesquera, más sostenible, líder mundial, que es la acuicultura, sobre todo camaronera de nuestro país, libre de antibióticos, con altísimas eficiencias, Así es. produciendo más en los mismos lugares después de 50 años, lo cual ya demuestra que están haciéndolo bien. Entonces creo que ahí hay un ejemplo de sostenibilidad porque todo lo que se siembra en acuicultura es lo que estás dejando de pescar en mar adentro. Entonces eso ya es un elemento de sostenibilidad importante, sobre todo si lo haces, No lo había pensado así. No lo había sobre pensado todo, así. O sea, claro, sobre todo si lo haces con políticas sostenibles como lo hace el ajá. Ecuador, ¿ya? Eh, Luego tienes para mí la principal discusión ambiental ahora, y veo que han reactivado la consulta popular de los Yasuníes, me parece. Pero Sí, está reactivado. para mí la principal discusión ambiental ahora está en el tema minero, que evidentemente, la minería metálica me refiero, que evidentemente es una actividad de alto impacto ambiental,
pero que en el caso del Ecuador hay una ventaja, que es que gracias a Dios no lo hicimos antes. Entonces hoy existe la posibilidad de, seleccionando adecuadamente los lugares, hacer una actividad minera con tecnologías mucho más modernas. Entonces la principal discusión es si la minería metálica contamina el agua. Y yo creo que ya hay dos proyectos en el país, que de hecho tuve la oportunidad de inaugurarlos. El uno es Fruta del Norte y el otro es Mirador. Son los Le únicos tocó dos. inaugurarlos. Estaban paralizados por razones ambientales y yo creo que ahí está la oportunidad de ver si ha valido la pena o no. Ya tienen 3 años funcionando, han exportado más de 2.000 millones de dólares, solo esos dos proyectos. Y hay que ir a ver pues, si el agua está contaminada o no. Me explico, pero si ya no discutamos. Claro, vamos a ver si después de 2 años o 4 años, Vamos, si que está. vamos a ver si el agua está contaminada o no. Y creo, y se los dije a ellos cuando empezaron esos proyectos. Les dije, vean, en sus manos está la responsabilidad de si la minería va o no va en el Ecuador. Si ustedes lo hacen mal, nadie los va a apoyar. Nadie, nadie. Yo seré el primero en ir a pedir que lo sigan. Pero si lo hacen bien y si demuestran que pueden utilizar tecnologías que disminuyan el impacto ambiental y si demuestran que van a hacer la inversión en remediación posterior, pues es una gran oportunidad para el país. El problema es que desgraciadamente la gente tiende a ver esto blanco-negro. O sea, es o minería sí o minería no. Yo lo que digo es, Sí, así es, claro, así lo yo lo que digo es minería donde las condiciones lo permitan, pero sobre todo con la tecnología y las medidas suficientes como para mitigar el impacto ambiental. Y si es que hay contaminación del agua, que en el caso del Ecuador debería de ser imposible porque está prohibido el uso de cianuro y mercurio. El problema es que la minería ilegal hace caso omiso, que evidentemente es ilegal y está generando un caos claro, ambiental brutal, hace caso brutal. omiso a esas disposiciones, pero como le digo, creo que ya han pasado 3 años, eso se inauguró en el 2019, 4 años ya, y es cuestión de ir y hacerla de forma imparcial, objetiva, hacer una valoración del impacto ambiental, sobre todo en las fuentes hídricas, para ver si es que vale la pena. Si es que hay contaminación del agua en esos proyectos, yo le diría, no hagamos nada. Si es que no Paremos. hay, sí, si es que no hay, le diría, bueno, veamos dónde más se puede hacer. Esa es mi humilde opinión. Y creo que por desgracia hay quienes también están utilizando este discurso de la minería, este discurso ambiental, de forma abusiva en favor de la minería ilegal. Y le voy a explicar por qué. Yo ¿Por recuerdo el qué? proyecto, yo recuerdo el proyecto de la Merced de Buenos Aires, la concesionaria se llamaba Hanrine, ¿ya? Bueno, hacen la exploración, descubren dónde está la beta, invierten cientos de millones de dólares y ya cuando dicen vamos a perforar ahí, empieza la protesta ambiental, el activismo ambiental. Y lo sacan a patadas, ¿no? Hasta les queman los camiones, les queman el campamento, casi los matan. Los corretearon, a violencia y todo. Se fue la concesionaria, australiana era la concesionaria. Un mes más tarde, o 45 días más tarde, habían miles de personas, llegaron a ser 25.000 personas explotando ilegalmente ese mismo yacimiento. Qué ¿Usted, bárbaro. ¿Usted volvió a ver un activista ambiental reclamando eso? Nunca. No, ¿Usted ha visto, no. usted ha visto un activista ambiental paralizando la devastación del río Napo en contubernio con ciertas autoridades locales donde están destrozando el río Napo a diario? ¿Usted los ha visto? Yo no he visto ni uno. Ni Ni uno. uno. Entonces, Pareciera que no pasa nada. desgraciadamente, las mineras han hecho su trabajo de exploración, han identificado las vetas, lo sacan a patadas con una falsa protesta ambiental. Así es, un discurso falso. Es realmente minería ilegal disfrazada de protesta ambiental porque 3 minutos después entran a destrozar, ahí sí, a destrozar, no solo ambiental, sino también socialmente los lugares donde llegan. Esa es la verdad. Y esa es una realidad con la Y, que tenemos que luchar. ¿Y no será que las mineras internacionales les ha faltado socializar con las comunidades, es Totalmente. decir, Y siempre se los incluirlos dije. más? Siempre se los dije. Además están en lugares en donde no hay muchas alternativas, es decir, ellos realmente representan una oportunidad para esos sectores. Hay Claro, lo que está así en la es. ley, que son las regalías que quedan en esos lugares. Para mí, evidentemente, hay 3 razones por las cuales no se debería de hacer un proyecto minero. Primero, si tiene un impacto ambiental irremediable, como el tema del agua, no se debería de hacer. Ajá. Segundo, si es que no hace una inclusión de la comunidad donde va a estar, porque a nadie le gusta que perforen al lado de su casa,
peor No. aún si no vas a dar algún tipo de beneficio o compensación. Y tercero, si no hay una compensación justa para el Estado ecuatoriano. Son 3 razones por las cuales no se debería hacer, pero 2 de esas 3 están prácticamente en manos de las concesionarias, hacerlas bien, sobre todo la del desarrollo comunitario, que la Claro, llegada de claro. ellos desde el principio significa una buena noticia para la comunidad. Pues si no, nadie los va a defender y por el contrario, todo el mundo va a querer que se vayan y eso lo tienen que hacer ellos. Unos lo han hecho mejor que otros, tengo que decir. Ok. Así Otros hay han algunos que fracasado sí. totalmente. Sí, sí. Es Pero que bueno, eso es Presi, clave. Gracias, un fuerte gracias, abrazo. Siempre un gusto presidente. conversar con usted. El gusto es mío, es Nos vemos mutuo, y pronto. esperamos vernos pronto y ya traiga la decisión, pues. Ahí nos vemos en el estudio de Atalaya cuando me invite. Un abrazo, Presi. Cuídese. Perfecto, nos vemos allá. Chao, chao. Gracias. Y Chao. buen día de la madre para su mamá, Igualmente en su también casa. para Claudia. Gracias, Gracias. muy Chao, chao. gentil. Un abrazo. Gracias, muy gentiles por estar con nosotros en esta entrevista, como vieron desde Boston, específicamente de Cambridge, que es uno de los ciudades que forman a su vez toda la parte metropolitana de Boston, la Universidad de Harvard, donde está el economista Otto Sonnenholzer. Queremos nosotros aprovechar, porque este es el fin de semana del Día de la Madre, para desearle a todas las mamás, a todas las madres de Guayaquil, de Ecuador, del mundo, nuestro deseo de que tengan un feliz día, que sus hijos, sus hijas las acompañen. En mi caso, como lo he dicho anteriormente, lamentablemente no tengo a mi mamá desde que yo tengo 11 años, falleció, pero igual siempre me acompaña y desde aquí le deseo un feliz Día de la Madre. Igualmente a mi abuelita, que era su mamá, a mi abuelita materna, que es como una segunda madre para nosotros, pues un cariño enorme y también un deseo desde aquí por el Día de la Madre. A mi esposa y por supuesto que es la mamá de mis 4 hijas y a todas las mamás que están con nosotros. A los varones que nos siguen en el personaje del viernes, para que le hagan un homenaje como se merecen sus mamás, sus hermanas que tienen hijos, sus hijas que tienen hijos, por supuesto, en este Día Internacional, en este mes de la Virgen, en este mes de la Madre. Así es que todos los días debe ser el Día de la Madre, pero este tiene una significancia especial. Además, va a haber ese día el cambio de autoridades, de alcaldes, prefectos, concejales en todo el país y elección de las autoridades de la Asamblea Nacional para los próximos 2 años. Así que será un Día de la Madre con carga también en ese aspecto de noticias y política. Pero lo principal es estar en familia y querer mucho y rodear a las mamás. Que tengan un muy buen fin de semana y que sigan con la programación de Atalaya. Este programa se transmite a través del Facebook Live Radio Atalaya C80M y del YouTube, por supuesto, Atalaya Radio Atalaya 75. Vamos ahora sí a la pausa y seguimos con la programación regular.